Él murió. Cuando todo terminó, yo estaba sentada en el suelo de mi baño, con la espalda apoyada contra la puerta, sosteniendo el teléfono con una mano que no dejaba de temblar. La pantalla seguía encendida, la última llamada sin duración registrada, como si nunca hubiera existido. Afuera, en el pasillo, el sensor de luz se encendía y apagaba solo, y por primera vez pensé que quizá no estaba sola en el apartamento. No lloré. El miedo es así. A veces no te deja sentir nada más. Horas antes, la noche había sido normal, tan normal que ahora me parecía sospechosa. Vino Clara a casa después del trabajo, traía el cabello recogido, ojeras suaves y ese cansancio elegante que siempre tenía cuando intentaba fingir que su día no había sido pesado. Abrimos una botella de vino barato, nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar de tonterías, de series, de gente del trabajo, de hombres. ¿Y el chico nuevo? Me preguntó, apoyando los pies en la mesa. El misterioso. Sonreí sin pensarlo. Álvaro se había convertido en esa parte de mi vida que me hacía caminar un poco más ligera. Nos veíamos desde hacía 2 meses. Nada serio, pero tampoco superficial. Tenía una forma tranquila de mirarme, como si no tuviera prisa por decidir quién era yo. Eso me gustaba. Mira, dije desbloqueando el teléfono. Te voy a enseñar una foto. Era una imagen reciente. Estábamos sentados en una terraza, él sonriendo apenas, yo girada hacia él. La luz de la tarde le marcaba una pequeña cicatriz en la sien derecha, una línea fina que siempre me daban ganas de tocar. Clara se inclinó hacia la pantalla, sonrió, apenas un gesto automático, y en el siguiente segundo todo cambió. Su sonrisa se congeló como si alguien hubiera bajado una palanca invisible. El color abandonó su cara con una rapidez antinatural. El teléfono resbaló entre sus dedos y estuvo a punto de caer al suelo. Lo atrapó por reflejo, pero ya no me miraba a mí. Miraba la foto como si fuera una amenaza. Clara, reí nerviosa. ¿Qué te pasa? ¿Tan feo te parece? No respondió. Tragó saliva. Sus labios se separaron un poco, pero no salió ningún sonido. Conozco a Clara desde la universidad. La he visto enfrentarse a rupturas, guardias eternas, discusiones familiares. Nunca la había visto así. «No puede ser», susurró al fin. Me incorporé en el sofá. «¿El qué no puede ser?» Alzó la vista hacia mí. Sus ojos no estaban sorprendidos, estaban aterrados, y ese detalle me heló más que cualquier grito. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Álvaro Torres», respondí, aún sonriendo, aunque ya no sabía por qué. «¿Lo conoces?», negó con la cabeza muy despacio. Volvió a mirar la pantalla, amplió la foto con los dedos, como si buscara confirmar algo. La cicatriz, la forma de las orejas, el ángulo de la mandíbula. «¿Desde cuándo sales con él?». «2 meses. Clara, me estás asustando». El silencio se estiró entre nosotras. El vino ya no sabía a nada. Sentí un nudo en el estómago, esa intuición absurda que te avisa de que algo acaba de romperse y no va a volver a encajar. «¿Dónde lo conociste?» «En un café, cerca del centro». Asintió, como si esa respuesta cerrara una ecuación horrible. Me devolvió el teléfono con cuidado, evitando tocar mis dedos. «Escúchame», dijo, y su voz ya no era la de mi amiga, sino la de alguien que había visto demasiado. «¿Estás segura de que esa foto es reciente?» «Claro que sí, es de la semana pasada». Clara respiró hondo. Una vez, dos. Luego me miró directamente, y en ese instante supe que mi vida acababa de desviarse por un camino del que no se vuelve. «Él está muerto», dijo. «Yo trabajé con su cuerpo». Clara tardó varios segundos en volver a hablar después de decirlo. Yo seguía esperando que se riera, que dijera que era una broma macabra, una coincidencia absurda, cualquier cosa que devolviera el mundo a su lugar. Pero no lo hizo. Se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y la abrió, como si necesitara aire para no ahogarse con lo que acababa de soltar. «Clara», dije despacio, «no tiene gracia». Se apoyó en el marco de la ventana sin mirarme. «No estoy bromeando». Me incorporé. Sentía un zumbido en los oídos, como si mi cuerpo intentara advertirme de algo que mi mente se negaba a aceptar. «Mírame», le pedí. Giró la cabeza. Sus ojos estaban brillantes, pero no por lágrimas. Era tensión pura. «Trabajo como patóloga forense desde hace 3 años», dijo.
Te lo oculté porque no quería cargar nuestras cenas con historias de muertos. Pero ahora ya no importa. La palabra patóloga me golpeó tarde. Siempre supe que trabajaba en un hospital, en turnos raros, con silencios largos cuando le preguntaba por su día. Nunca quise insistir. El caso fue hace un año, continuó. Un hombre joven, 28, 29 años. Llegó sin documentación. Accidente dudoso, pero su cara... Cerró los ojos. Esa cara no se me olvidó. Negué con la cabeza, casi sin darme cuenta. Hay millones de caras parecidas. No esa, respondió con firmeza. Tenía una cicatriz en la sien derecha, exactamente en el mismo lugar, la misma forma, la misma línea. Y las orejas, hay rasgos que no se repiten así como así. Sentí frío, me abracé a mí misma. ¿Estás diciendo que... ¿qué? ¿Que el chico con el que salgo es un cadáver ambulante? Clara se acercó, tomó mi teléfono de la mesa sin pedírmelo y volvió a abrir la foto. La sostuvo frente a las dos. Estoy 100% segura, dijo. Yo le limpié la cara. Le cerré los párpados. Sostuve su cabeza mientras lo preparaban. Un escalofrío me recorrió la espalda con tanta fuerza que tuve que sentarme. No, susurré. No es posible. Lo sé, por eso estoy temblando. Le arrebaté el teléfono, abrí la galería, fotos nuestras, Álvaro en la calle, en el café, reflejado en un espejo, videos cortos, audios. Míralo, dije casi suplicando. Esto es real, está vivo, me escribe todos los días. Reproduje un audio. Su voz llenó la habitación, tranquila, cercana. Buenas noches, bonita. Avísame cuando llegues a casa. Clara palideció aún más. Es su voz, murmuró. Dios. Entonces te equivocaste, insistí. Tiene que ser eso, un error, alguien parecido. No, respondió. No me equivoco con un cuerpo que tuve frente a mí durante horas. El silencio se volvió insoportable. Yo sentía que estaba al borde de algo, como si una puerta se hubiera abierto y detrás solo hubiera oscuridad. Llámalo, dijo de pronto. ¿Qué? Llámalo ahora, pregúntale. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Parte de mí no quería saber, pero otra parte, más fuerte, necesitaba escuchar su voz. Marqué. El tono sonó una vez, dos, contestó. Hola, dijo Álvaro. ¿Todo bien? Mi garganta se cerró. Álvaro, logré decir, tengo que preguntarte algo raro. Dime, miré a Clara. Ella asintió lentamente. ¿Tú estás muerto? Pregunté. El silencio fue inmediato, no ruido, no respiración. Nada. Álvaro, insistí. Pasaron segundos eternos. Entonces, la llamada se cortó. Miré la pantalla. Llamada finalizada. Volví a marcar. No entró. Otra vez. Buzón. Clara cerró los ojos. Nunca volvió a contestar, dije en voz baja sin saber aún que esa frase iba a perseguirme durante mucho tiempo. El primer día todavía pensé que había una explicación lógica. Siempre la hay, me repetía. Una broma de mal gusto, un mal momento, una reacción exagerada de Clara después de una guardia dura. Incluso la llamada cortada podía ser casualidad, la señal, el miedo, cualquier cosa. Me aferré a eso durante horas, como si fuera un salvavidas mal inflado. Le escribí a Álvaro esa misma noche. ¿Todo bien? Perdón si te asusté. Llámame cuando puedas. El mensaje quedó en visto. No respondió. A la mañana siguiente revisé el teléfono antes incluso de levantarme de la cama. Nada. Ni un buenos días, ni un emoji torpe, ni su costumbre de mandar una nota de voz mientras caminaba al trabajo. El silencio empezó a pesarme en el pecho como algo físico. Pasó un día, luego dos. Al tercero, la ansiedad ya no era una idea, era un estado permanente. Me sorprendía mirando la pantalla cada 5 minutos, convencida de que si no la vigilaba lo suficiente, algo aún peor iba a suceder. No es normal, me dijo Clara cuando la llamé. Desaparecer así no es normal. Tal vez está enfadado, respondí, aunque ni yo misma me creía. O confundido. O asustado, añadió ella. Prométeme algo. ¿Qué? Si aparece, si te escribe, si te pide verte, no vayas sola. Y si puedes, no vayas en absoluto. Clara, te lo digo en serio, insistió. Algo no está bien y no quiero que te pase nada. Colgué sin prometerle nada. Parte de mí estaba molesta con ella. Sentía que había contaminado algo bueno con una historia horrible. Otra parte
Más silenciosa, empezaba a notar grietas en recuerdos que antes parecían sólidos. Empecé a repasar mentalmente cada cita, cada conversación, como si rebobinara una película buscando un detalle que se me hubiera escapado. Álvaro nunca hablaba de su familia. Cuando yo mencionaba a mis padres o a mi hermana, él escuchaba con atención, pero rara vez devolvía algo personal. Si lo hacía, eran frases vagas. No somos muy unidos. Hace tiempo que no los veo. Evitaba las fotos juntos, siempre tenía una excusa elegante, que no le gustaba exponerse, que prefería vivir el momento. Yo lo había interpretado como misterio, ahora sonaba a precaución, no tenía redes sociales activas, un perfil antiguo, sin publicaciones recientes, sin amigos etiquetados. Me había dicho que las había abandonado hacía años. Yo lo había envidiado un poco. Al cuarto día empecé a dudar de mí misma. ¿Y si todo era una construcción de mi cabeza? ¿Y si Clara había visto a alguien parecido y había proyectado su miedo en mí? Me descubrí deseando que me escribiera solo para poder sentirme ridícula por haberme asustado tanto. Al quinto día soñé con él. Estaba de espaldas, sentado en el café donde nos conocimos. Cuando se giraba, su rostro era el mismo, pero sus ojos no, eran de alguien que no me conocía. Me desperté sudando. El sexto día dejé de escribirle. Decidí que no iba a humillarme más frente a un teléfono mudo. Guardé el móvil en el bolso y salí a caminar sin rumbo. La ciudad seguía igual, gente riendo, parejas discutiendo, niños corriendo. Era insultante lo normal que parecía todo. Esa noche, mientras cenaba sola, el teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo durante varios segundos. No era una llamada, no era un mensaje, era una notificación. Abrí la conversación con Álvaro. No había texto, solo una ubicación compartida. Mi estómago se encogió al instante. Reconocí el lugar incluso antes de que el mapa terminara de cargar. Era el mismo café donde nos habíamos conocido. Sentí una mezcla de alivio y terror tan intensa que tuve que apoyar la mano en la mesa para no marearme. Él seguía ahí, donde todo había empezado, o donde todo estaba a punto de terminar. El café estaba exactamente igual que la primera vez, las mismas luces cálidas, las mismas mesas pequeñas demasiado juntas, el mismo olor a café tostado mezclado con azúcar quemada. Todo era tan familiar que me provocó una sensación absurda de traición, como si el lugar hubiera conspirado para fingir normalidad, mientras mi mundo se deshacía. Entré despacio con el teléfono apretado en la mano. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí fue demasiado fuerte. Durante un segundo pensé en darme la vuelta, en salir, en fingir que nunca había recibido esa ubicación, pero ya lo había visto, ya estaba allí. Álvaro estaba sentado en la misma mesa de siempre, junto a la pared, de espaldas a la entrada. Reconocí su postura antes incluso de ver su cara. Los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si estuviera acostumbrado a proteger algo invisible. Sentí un golpe seco en el pecho. Estaba vivo. No había duda. Respiraba. Movía los dedos alrededor de la taza. Giró la cabeza un poco, lo justo para mirar el reflejo del cristal y comprobar que yo había llegado. Cuando se levantó, lo hizo demasiado rápido. Derramó un poco de café sobre el platillo y ni siquiera lo limpió. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que nunca antes había visto, y entonces lo entendí. No era culpa, no era confusión, era miedo. Hola, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No deberías haber venido, respondió. No me invitó a sentarme, no sonrió, no hizo ninguno de sus gestos habituales. Era como si el hombre que conocía hubiera sido sustituido por una versión más tensa, más angulosa. Tú me enviaste la ubicación, contesté. Desapareciste una semana, me colgaste el teléfono. Creo que tengo derecho a una explicación. Miró alrededor, evaluando el espacio, las personas, las salidas. Ese gesto terminó de romper lo último que quedaba de mi negación. No aquí, dijo. No, lo interrumpí. Aquí, ahora. Sus labios se apretaron. Durante un segundo pensé que se marcharía sin decir nada. En cambio, se sentó de nuevo, pero no frente a mí, sino de lado, como si no quisiera quedar atrapado en una conversación cara a cara. ¿Qué te dijo tu amiga?, preguntó. Sentí un escalofrío. Eso es lo primero que preguntas. Respóndeme. Dijo que estabas muerto.
No reaccionó de inmediato, solo bajó la mirada hacia la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, controlada. ¿Y tú? ¿Le creíste? Le creí a mis ojos, respondí. Le creí a alguien que trabaja con cadáveres, y le creí a tu silencio. Se pasó una mano por la cara, como si se borrara a sí mismo. No sabes en qué te estás metiendo. Entonces explícamelo, exigí. Clara te vio muerto, dijo que sostuvo tu cabeza, que te limpió la cara, que reconoció tu cicatriz. Instintivamente llevó los dedos a la sien derecha, a la cicatriz. Ese gesto lo dijo todo. No pronuncies ese nombre, murmuró. Ni el suyo ni el mío. ¿El tuyo? Repetí. ¿Quién eres, Álvaro? Sus ojos se clavaron en los míos, con una dureza nueva. Si quieres seguir viva, dijo despacio, deja de hacer preguntas. El café siguió sonando alrededor. Tazas, risas, cucharillas. Nadie parecía notar que mi corazón acababa de detenerse por un segundo. ¿Me estás amenazando? Pregunté. Te estoy protegiendo, respondió. A mi manera. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no iba a sentarme otra vez. No vuelvas a escribirme, continué. No vuelvas a aparecer en mi vida, porque si no me explicas qué está pasando, buscaré respuestas sola. Eso sí pareció afectarle. Su respiración se aceleró apenas. No hagas eso. ¿Por qué? Insistí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que descubra que el chico con el que salía está oficialmente muerto? Se levantó también, dejó un billete sobre la mesa sin mirarlo. Ya, has visto demasiado, dijo, y eso no suele acabar bien. Antes de irse, arrancó una servilleta del dispensador. Escribió algo rápido, con trazos firmes, y la dejó frente a mí. Si decides no escucharme, añadió, ve allí. Pero después de eso, ya no habrá vuelta atrás. Se marchó sin mirar atrás. Me quedé sola, con la servilleta entre los dedos. Era una dirección. No fui a la dirección de la servilleta esa noche. Dormí mal, con la luz encendida y el teléfono cargando sobre la mesita, como si pudiera protegerme de algo solo por estar ahí. Cada ruido del edificio me parecía un paso, cada vibración, una llamada que no llegaba. Cuando amaneció, tenía los ojos ardiendo y una decisión tomada. Antes de enfrentar lo que fuera que Álvaro había dejado atrás, necesitaba pruebas, algo sólido, algo que no dependiera de su palabra ni de mi miedo. Llamé a Clara a las 7 de la mañana. Tenemos que ir al instituto forense, le dije sin rodeos. Hubo un silencio largo al otro lado. Sabía que ibas a decir eso, respondió al fin. Dame una hora. El edificio del instituto siempre me había parecido frío desde fuera, pero por dentro era peor. Pasillos blancos, luz artificial, olor a desinfectante y metal. Clara caminaba delante de mí con el rostro tenso, como si cada paso le pesara el doble. Si nos pillan, empezó a decir. Lo sé, la interrumpí. Pero ya estamos metidas hasta el cuello. Me miró un segundo, evaluándome, y luego asintió. El archivo estaba en el sótano, estanterías altas, carpetas grises, cajas numeradas. Clara se movía con la seguridad de quien conoce el lugar incluso en la oscuridad. Sacó una llave magnética de su bolsillo y abrió una de las salas. Aquí, dijo en voz baja, casos cerrados del año pasado. Mis manos sudaban. Me sentía como una intrusa en un territorio donde no debía estar, rodeada de historias que habían terminado mal para alguien. Clara tecleó un nombre en el sistema, Torres Álvaro. El archivo apareció casi de inmediato. Fecha de ingreso, leyó. Coincide con lo que recuerdo. Abrió la carpeta física, fotografías, informes, gráficos. Yo me acerqué despacio, como si las hojas pudieran morderme. La primera foto me golpeó en el estómago. Era él, no una copia, no alguien parecido. Él, el mismo rostro que había besado, los mismos labios, la misma cicatriz en la sien derecha. Estaba pálido, inmóvil, con los ojos cerrados. No, susurré, llevándome la mano a la boca. Te dije que no me equivocaba, murmuró Clara. Seguimos pasando páginas, nombre completo, Álvaro Torres. Fecha de nacimiento, la misma que me había dicho, altura, grupo sanguíneo, todo coincidía. Esto no tiene sentido, dije. Yo estuve con él hace una semana. Lo toqué, lo miré a los ojos, Clara frunció el ceño. Espera. Se detuvo en una hoja casi al final del expediente, una anotación pequeña, escrita a mano, que no destacaba a primera vista. Aquí,
señaló. Leí despacio, como si las palabras fueran a cambiar si iba demasiado rápido. Observaciones adicionales. Hermano gemelo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. ¿Gemelo? Repetí. No estaba registrado oficialmente, explicó Clara. Aparece como información aportada por un familiar lejano. El hermano había desaparecido un mes antes del fallecimiento. ¿Desaparecido cómo? Sin denuncia formal, sin rastro. Me apoyé en la mesa. Mi mente empezó a correr, intentando encajar las piezas a la fuerza. Dos rostros iguales. Una muerte. Un hombre vivo que me decía que dejara de hacer preguntas. Entonces, dije, el que murió podría no haber sido Álvaro. Clara no respondió de inmediato. Pasó otra página. Hay algo más, dijo. Sacó una fotografía distinta. No era una imagen de la morgue, era una foto tomada en vida, adjunta como referencia. Dos hombres idénticos, de pie uno junto al otro. Sonreían. ¿Ves? Dijo. En teoría, el de la derecha es el fallecido. Miré con atención, demasiada atención. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Clara, susurré, el de la izquierda es con quien yo salí. Eso no es posible, respondió ella automáticamente. Míralo bien. Clara acercó la foto a la luz, sus dedos temblaron apenas. Dios, murmuró. En la imagen del expediente, el supuesto muerto tenía una mirada distinta, más dura, más cerrada. El otro parecía vivo, no solo respirando, vivo por dentro. El hombre del expediente, dije, no es el que murió. Clara levantó la vista hacia mí, pálida. Entonces, dijo lentamente, alguien murió usando la identidad del otro, y en ese instante comprendí algo que me heló la sangre. El hombre con el que yo había salido ya había estado oficialmente muerto una vez. Álvaro aceptó verme 2 días después, no en el café, no en la dirección de la servilleta. Eligió un lugar abierto, impersonal, un parque amplio donde la gente caminaba sin mirarse y los niños gritaban como si el mundo fuera un sitio seguro. Me pareció irónico. Llegó puntual. Eso al menos seguía siendo él, o la versión de él que yo conocía. No deberías haber ido al archivo, dijo como saludo. No deberías haber muerto, respondí. Se detuvo. Durante un segundo pensé que se marcharía. En lugar de eso, suspiró y se sentó en un banco, con la vista fija al frente. Sabía que Clara acabaría llevándote, murmuró. Siempre hay alguien que cree que la verdad libera. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Vi las fotos, dije. Vi el expediente. El muerto se llamaba Álvaro Torres, como tú. Misma fecha de nacimiento, misma cicatriz. Pero también vi otra cosa, no me miró. Un hermano gemelo, eso sí lo hizo girar la cabeza. No pronuncie su nombre, dijo con voz tensa. Mateo, lo dije de todos modos. ¿Verdad? Cerró los ojos con fuerza. El gesto no fue de sorpresa, sino de agotamiento. Hace años que no lo llamo así, respondió. Para mí dejó de existir mucho antes de morir. Entonces, fue él el que murió. Eso es lo que dice el papel, contestó, y lo que debería bastarte. No, dije, porque yo salí con alguien que oficialmente estaba muerto, y porque Clara cree que la muerte fue escenificada. Eso lo hizo mirarme de verdad. Por primera vez desde que llegó había algo más que control en sus ojos. ¿Qué te dijo exactamente? Que el cuerpo no encajaba con la historia, que había demasiadas correcciones, demasiadas ausencias. Álvaro se levantó y empezó a caminar. Yo lo seguí. Mateo y yo, comenzó. Éramos idénticos por fuera, pero no por dentro. Él siempre quiso mi vida. Yo solo quería que me dejara en paz. ¿Usó tu identidad? Pregunté. Durante años, respondió. Trabajos, alquileres, deudas, mujeres. Aparecía, desaparecía, y yo tenía que limpiar el desastre. ¿Y la muerte? Se detuvo. Mateo se metió en algo que no podía controlar, dijo. Gente que no acepta errores. Cuando desapareció, supe que volvería a buscarme. Siempre lo hacía. Entonces decidiste sobrevivir, me interrumpió. Él murió con mi nombre porque así lo eligió, porque era la única forma de que me dejaran en paz. ¿Y tú? Pregunté. ¿Quién eres ahora?
No respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como si evaluara quién podía escucharnos. Soy el que quedó, dijo, el que aprendió a no existir demasiado. Había algo en su tono que no me tranquilizó. Sonaba ensayado, demasiado pulido. Hay algo que no me estás diciendo, insistí. Clara cree que la muerte fue escenificada, no solo un error, algo planeado. Álvaro apretó la mandíbula. Clara se equivoca. Entonces, ¿por qué su expediente está alterado? Pregunté. ¿Por qué faltan fotos? ¿Por qué hay informes corregidos? Su silencio fue respuesta suficiente. Dímelo, pedí. ¿El cuerpo era realmente Mateo? Tardó en contestar. El cuerpo era uno de los dos, dijo al fin. Y eso es todo lo que necesitas saber. Sentí un escalofrío. Eso no es una respuesta. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Escúchame bien, dijo. Hay decisiones que no se toman para vivir mejor, sino para seguir vivo. Yo tomé la mía. Y tú no deberías haber entrado en esta historia. Me miró con una mezcla de culpa y cálculo que me resultó insoportable. Porque ahora sabes demasiado, añadió. Y en ese instante entendí que, para él, yo ya no era alguien a quien proteger, sino una variable que debía controlarse. Después de aquella conversación en el parque, Álvaro volvió a desaparecer. No hubo despedidas ni advertencias finales. Simplemente dejó de existir otra vez, como si su presencia dependiera de una decisión interna que yo no podía ver. Durante 2 días no supe nada de él, y esos 2 días fueron suficientes para que el miedo cambiara de forma. Ya no era un miedo explosivo, era algo más lento, más inteligente. Se instaló en mi rutina, en mis pensamientos, en los silencios entre una acción y otra. Empecé a notar cosas que antes habría ignorado. El tercer día, Clara me llamó desde el trabajo. He vuelto a revisar el expediente, me dijo en voz baja, y ahora estoy segura de algo. Dímelo. Las huellas dactilares. Me senté en la cama. ¿Qué pasa con ellas? No cuadran del todo, respondió. Coinciden parcialmente con registros antiguos, pero hay inconsistencias, como si alguien hubiera querido que encajaran sin lograrlo del todo. ¿Eso es posible? Si tienes acceso, dijo, y si sabes exactamente qué cambiar, tragué saliva. Entonces la muerte no fue solo un error. No, confirmó, fue una construcción. Alguien necesitaba que uno de los dos gemelos dejara de existir oficialmente, para siempre. Colgué con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Todo lo que había creído entender se volvía más oscuro. Ya no se trataba solo de identidades intercambiadas, sino de un sistema que había permitido borrar a una persona del mundo. Esa noche, mientras cenaba sin hambre, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla era el de Álvaro. Mi corazón dio un salto violento. Contesté de inmediato. ¿Dónde estás?, pregunté, pero no era una llamada, era un mensaje. No confíes en nadie. Lo leí 2 veces. Álvaro, escribí. ¿Eres tú? La respuesta llegó casi al instante. Elegiste mal, desde el principio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso? Tecleé. ¿Quién eres? El indicador de escritura apareció, desapareció, volvió a aparecer. Siempre elegiste al que sabía mentir mejor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Mateo? Escribí, sin pensar. La respuesta tardó más esta vez. Ese nombre ya no importa. Me levanté de la cama y caminé por el apartamento como si moverme pudiera impedir que el pánico me alcanzara. Miré la puerta, las ventanas, los rincones. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. ¿Dónde está Álvaro?, pregunté. El mensaje llegó como un golpe seco. Depende de quién seas para él. Sentí una presión en el pecho. Yo no quería esto, escribí. Solo quería entender. Pasaron varios minutos sin respuesta. Estuve a punto de llamar a Clara cuando el teléfono vibró de nuevo. Entender siempre tiene un precio. ¿Me estás amenazando?, pregunté. La respuesta fue inmediata. No, te estoy explicando. De pronto, el miedo tomó forma clara. No sabía quién estaba al otro lado de la pantalla. No sabía si era el hombre con el que había salido, el hermano al que habían dado por muerto o alguien que había aprendido a ser ambos. Dime la verdad, escribí.
¿Quién murió realmente? El teléfono permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que había terminado, que había cruzado una línea invisible. Entonces llegó el último mensaje de la noche, el que no supo desaparecer a tiempo. La pantalla se apagó sola, como si la conversación hubiera decidido terminar sin mí. Me quedé sentada en la oscuridad, con una certeza horrible creciendo en mi interior. No importaba cuál de los dos estuviera vivo. El verdadero peligro era que uno de ellos nunca había dejado de jugar con las identidades, y yo acababa de convertirme en parte del juego. Después de aquella conversación en el parque, Álvaro volvió a desaparecer. No hubo despedidas ni advertencias finales, simplemente dejó de existir otra vez, como si su presencia dependiera de una decisión interna que yo no podía ver. Durante 2 días no supe nada de él, y esos 2 días fueron suficientes para que el miedo cambiara de forma. Ya no era un miedo explosivo, era algo más lento, más inteligente, se instaló en mi rutina, en mis pensamientos, en los silencios entre una acción y otra. Empecé a notar cosas que antes habría ignorado. El tercer día, Clara me llamó desde el trabajo. He vuelto a revisar el expediente, me dijo en voz baja, y ahora estoy segura de algo. Dímelo. Las huellas dactilares, me senté en la cama. ¿Qué pasa con ellas? No cuadran del todo, respondió. Coinciden parcialmente con registros antiguos, pero hay inconsistencias, como si alguien hubiera querido que encajaran sin lograrlo del todo. Eso es posible si tienes acceso, dijo, y si sabes exactamente qué cambiar. Tragué saliva. Entonces la muerte no fue solo un error. No, confirmó, fue una construcción. Alguien necesitaba que uno de los dos gemelos dejara de existir oficialmente, para siempre. Colgué con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Todo lo que había creído entender se volvía más oscuro. Ya no se trataba solo de identidades intercambiadas, sino de un sistema que había permitido borrar a una persona del mundo. Esa noche, mientras cenaba sin hambre, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla era el de Álvaro. Mi corazón dio un salto violento. Contesté de inmediato. ¿Dónde estás?, pregunté, pero no era una llamada, era un mensaje. No confíes en nadie. Lo leí 2 veces. Álvaro, escribí. ¿Eres tú? La respuesta llegó casi al instante. Elegiste mal desde el principio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso? Tecleé. ¿Quién eres? El indicador de escritura apareció, desapareció, volvió a aparecer. Siempre elegiste al que sabía mentir mejor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Mateo, escribí, sin pensar. La respuesta tardó más esta vez. Ese nombre ya no importa. Me levanté de la cama y caminé por el apartamento como si moverme pudiera impedir que el pánico me alcanzara. Miré la puerta, las ventanas, los rincones. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. ¿Dónde está Álvaro?, pregunté. El mensaje llegó como un golpe seco. Depende de quién seas para él. Sentí una presión en el pecho. Yo no quería esto, escribí. Solo quería entender. Pasaron varios minutos sin respuesta. Estuve a punto de llamar a Clara cuando el teléfono vibró de nuevo. Entender siempre tiene un precio. ¿Me estás amenazando?, pregunté. La respuesta fue inmediata. No, te estoy explicando. De pronto el miedo tomó forma clara. No sabía quién estaba al otro lado de la pantalla. No sabía si era el hombre con el que había salido, el hermano al que habían dado por muerto, o alguien que había aprendido a ser ambos. Dime la verdad, escribí. ¿Quién murió realmente? El teléfono permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que había terminado, que había cruzado una línea invisible. Entonces llegó el último mensaje de la noche, el que no supo desaparecer a tiempo. La pantalla se apagó sola, como si la conversación hubiera decidido terminar sin mí. Me quedé sentada en la oscuridad con una certeza horrible creciendo en mi interior. No importaba cuál de los dos estuviera vivo. El verdadero peligro era que uno de ellos nunca había dejado de jugar con las identidades, y yo acababa de convertirme en parte del juego. No le dije nada a Clara. Cuando amaneció, la decisión ya estaba tomada, aunque no recordaba en qué momento exacto había dejado de dudar. Tal vez fue con el último mensaje,
tal vez antes. Solo sabía que si no iba a la dirección de la servilleta, el miedo seguiría creciendo hasta consumirlo todo. La casa estaba en las afueras, en una calle estrecha donde las fachadas parecían cansadas de existir. No había coches estacionados, no había vecinos visibles, solo una hilera de árboles secos y un silencio incómodo, demasiado denso para ser casual. Me quedé varios minutos dentro del taxi, mirando el número de la puerta como si fuera a cambiar si parpadeaba. El conductor me observó por el retrovisor. ¿Seguro que es aquí?, preguntó. Asentí y pagué sin responder. La casa era vieja pero no abandonada, pintura descascarada, ventanas limpias, cortinas gruesas. Alguien se preocupaba por ella. Eso fue lo primero que me inquietó. Toqué el timbre. Nada. Empujé la puerta con cuidado. Estaba abierta. «Hola», dije, y mi voz sonó pequeña dentro del espacio vacío. El interior olía a polvo y madera antigua. El pasillo era estrecho, con fotos colgadas en las paredes. Me acerqué a la primera, 2 niños idénticos, unos 8 años, uno sonreía abiertamente, el otro miraba a la cámara con una seriedad impropia para su edad. Seguí avanzando, más fotos, los mismos 2 niños en distintas edades, cumpleaños, uniformes escolares, siempre juntos, siempre iguales, siempre distintos al mismo tiempo. Sentí un nudo en la garganta. En el salón había una mesa con un portátil viejo encima. Estaba encendido. La pantalla mostraba un archivo de video pausado. Miré alrededor. No había señales de lucha, ni desorden. Todo parecía preparado, como si alguien hubiera sabido exactamente que yo vendría. Me acerqué al portátil y pulsé play. La imagen se cargó con interferencias. Luego apareció un rostro que reconocí de inmediato. Era él, o uno de ellos. Estaba sentado frente a la cámara, con una pared blanca detrás. La cicatriz en la sien era visible. Su mirada, sin embargo, no era la que yo conocía. «Si estás viendo esto», dijo, «significa que ya no soy quien era, o que dejé de existir». Mi respiración se volvió superficial. «Durante años, ser 2 fue una ventaja», continuó. «Podíamos intercambiar vidas, errores, consecuencias. Nadie se daba cuenta, nadie quería mirar demasiado de cerca». La imagen se cortó por un segundo y volvió. «Pero llega un momento en que uno de los 2 estorba, y entonces hay que decidir quién desaparece». Tragué saliva. Sentía que estaba invadiendo una confesión que no me pertenecía. «Si eres tú», añadió, mirándome directamente a los ojos a través de la pantalla, «es porque hiciste la pregunta equivocada, o porque elegiste al hermano equivocado». El video se detuvo solo. En ese instante escuché un sonido seco detrás de mí, la puerta principal cerrándose. Me giré de golpe. El silencio volvió a caer, espeso, absoluto. Ya no estaba sola, no grité, no porque fuera valiente, sino porque el miedo me dejó sin aire. Me quedé de pie en medio del salón, con el portátil aún abierto y el eco del portazo resonando en mi cabeza como un disparo amortiguado. Durante unos segundos pensé que iba a desmayarme, pero no ocurrió. El cuerpo a veces decide resistir cuando la mente ya se ha rendido. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. No me giré de inmediato. Necesitaba ese segundo para aceptar que ya no había escapatoria. «¿Cuál de los 2 eres?», pregunté por fin. Escuché pasos acercándose. Se detuvo a una distancia prudente. «Esa es siempre la primera pregunta», respondió, «y casi nunca importa». Me di la vuelta despacio. Era él, el rostro que conocía, la cicatriz, la postura, pero había algo en su mirada que no estaba antes. No era miedo, no era cálculo, era alivio. «Siéntate», dijo. «Esto va a doler más si sigues de pie». Me senté en el borde del sofá sin quitarle los ojos de encima. «Durante años», comenzó, «Mateo y yo intercambiamos identidades. Al principio era un juego, un truco para escapar de responsabilidades, de errores. Luego se volvió costumbre. Después, necesidad». «¿Quién empezó?», pregunté. «Mateo», respondió sin dudar. «Siempre quiso lo que yo tenía, mi nombre, mi estabilidad. Yo lo permití más tiempo del que debería». «¿Y la muerte?», respiró hondo. «No fue un accidente», dijo. «Fue un acuerdo». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Mateo estaba atrapado», continuó. «Deudas, gente peligrosa,
promesas imposibles. Yo estaba cansado de limpiar su vida, así que intercambiamos una última vez. ¿Decidieron quién moriría?, susurré. Decidimos quién desaparecería, corrigió. El mundo solo necesitaba un cuerpo y un nombre, nada más. ¿Y tú? Yo debía desaparecer con él, dijo, pero no pude. Lo miré sin parpadear. Me quedé, admitió. Cambié pequeños detalles, corregí archivos, usé contactos, hice que pareciera que solo uno había muerto. El otro quedó en una zona gris. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué papel tenía yo en todo esto? Me observó con una atención que me hizo estremecer. Eras una prueba, dijo. Quería saber si alguien podía notar la diferencia. Sentí náuseas. ¿Me usaste? No al principio, respondió, pero luego sí, porque si tú lo notabas, alguien más podría hacerlo. Clara lo notó, dije. Clara mira a los muertos, contestó. Tú mirabas a los vivos, se acercó un paso más. El hombre con el que saliste no era el que murió, continuó, pero tampoco era del todo el que sobrevivió. Entonces, ¿quién eres ahora?, pregunté con la voz rota. Sonrió con tristeza. Soy el que quedó mal repartido, dijo, el que no debía existir solo. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, no por él, sino por mí. Y ahora, añadió, sabes demasiado. ¿Vas a matarme?, pregunté. Negó con la cabeza. No, dijo. Eres la primera que notó la diferencia. Sus palabras no me tranquilizaron, porque entendí algo peor. No necesitaba matarme para hacerme desaparecer. Nunca volví a ver la casa. Cuando salí de allí, la calle estaba vacía, como si el mundo hubiera decidido borrarla conmigo dentro. No recuerdo cómo llegué a casa, ni cuánto tiempo pasó entre cerrar esa puerta y sentarme en el suelo del baño, con la espalda apoyada contra la pared y las manos temblando, sin control. Solo recuerdo una sensación clara. Algo había terminado, pero nada estaba realmente resuelto. No llamé a la policía, no denuncié nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que el hombre con el que salía estaba oficialmente muerto, pero no del todo? ¿Que había dos versiones de una misma persona y ninguna encajaba en los formularios? Aprendí muy rápido que la verdad, cuando no tiene un lugar donde caer, se convierte en una carga inútil. Clara intentó ayudarme. Volvió a revisar el expediente una última vez. 2 semanas después, me llamó con la voz baja, cansada. Ya no está, me dijo. ¿El qué? El archivo, el caso, todo, como si nunca hubiera existido. No me sorprendió. Oficialmente, Álvaro Torres murió hace 1 año. Eso dicen los registros, eso dicen los papeles. El cuerpo está enterrado bajo ese nombre. La identidad quedó cerrada, sellada, archivada. Oficialmente, yo salí con un muerto. Durante un tiempo me despertaba por las noches convencida de que estaba en el pasillo, de que escuchaba su respiración detrás de la puerta. Revisaba el teléfono obsesivamente, esperando un mensaje que no llegaba. Cambié de número, me mudé, aprendí nuevas rutas para volver a casa, cosas pequeñas que dan la ilusión de control. Nunca recibí otra amenaza, nunca recibí una despedida. A veces pienso que esa fue su última forma de desaparecer, dejarme viva, pero llena de preguntas. Porque entendí algo esencial demasiado tarde. No necesitaba eliminarme. Yo ya no podía volver a ser la misma. Y eso, para alguien como él, era suficiente. Meses después, en una estación de metro, vi un rostro entre la multitud, la misma mandíbula, la misma cicatriz en la sien. Mi corazón se detuvo por un segundo. Él también me miró, no sonrió, tampoco huyó. Solo siguió caminando, perdiéndose entre la gente como alguien perfectamente normal. No supe si era Álvaro, no supe si era Mateo, y por primera vez entendí que esa duda era el verdadero final de la historia. Porque lo más aterrador no es que los muertos regresen, es aceptar que los vivos pueden ocupar su lugar con tanta precisión que nadie, excepto tú, note la diferencia. Y que, a veces, la muerte no es más que un papel bien interpretado.